Saludo, queridos hermanos, en este día desde la Iglesia Catedral de San Pedro Apóstol, acá en la ciudad de Santiago de Cali, a todos los hermanos que siguen esta transmisión de la Eucaristía a través de los distintos canales. Saludo desde este lugar también a todos los hermanos allí en los distintos ancianatos, albergues de paso, y a quienes se encuentran también privados de la libertad, hasta donde llega desde luego esta señal de la televisión. A todos y cada uno de ustedes desde aquí los saludamos con cariño y oramos, queridos hermanos, por ustedes, por su vida y por sus familiares. Qué alegría que en este domingo 27 ya del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos invite, queridos hermanos, a reflexionar a todos y cada uno de nosotros acerca precisamente de estos viñadores, llamaríamos de esa manera asesinos, de estos viñadores que aparece en la palabra de Dios en el día de hoy, en ese paralelismo entre la primera lectura y el texto del Evangelio de San Mateo, que nos invita hoy para que todos y cada uno de nosotros de verdad nos adentremos en esa palabra para darnos cuenta cómo el Señor todos los días de nuestra vida se está haciendo presente en la historia humana, en la historia de cada uno de nosotros. De allí que la primera lectura, queridos hermanos, que hoy se nos ha regalado tomada precisamente de esa profecía de Isaías, vale la pena que la tengamos muy presente, porque de acuerdo a esa lectura de Isaías, el Señor Jesús más adelante se nos va a presentar una vez más, ya no como el mensaje, sino como Él mismo, el mensaje de Dios, no como el mensajero, sino como Él mismo, el mensaje de Dios para nuestra vida. Y en esa lectura de la profecía de Isaías, ¿con qué nos encontramos en el día de hoy? Todos acabamos de escuchar cómo el Señor, queridos hermanos, organiza todo un ecosistema, organiza la tierra, la mejor tierra, queridos hermanos, para que en ella se pueda cultivar lo que aquí decía, nada menos que la uva, porque de hecho todos sabemos y entendemos que la uva y el vino mismo se habían convertido o eran nada menos que parte de la gran canasta familiar para el pueblo de Israel. Como si hiciéramos ese símil entre nosotros hoy, lo podemos decir naturalmente, por supuesto, del maíz y lo podemos decir de la caña de azúcar para los que vivimos acá en el Valle del Cauca. Y claro, para ellos era común hablar, queridos hermanos, del viñedo. Por eso hoy ese texto, que además es conocido para nosotros justamente como la parábola de la viña, nos recuerda, queridos hermanos, que Dios se ha fijado en un pueblo. Dios ha querido, queridos hermanos, ponerse precisamente de presente y de manifiesto en un pueblo elegido. Pero, oh sorpresa, lo dice la palabra, ese pueblo elegido de Dios, en vez de dar verdaderas uvas, es decir, en vez de dar verdaderos frutos, queridos hermanos, lentamente se fue apartando de Dios. Lentamente fue tomando otro camino. Acá nos dice la palabra que acabamos de escuchar, que en vez de dar uvas, dio agrazones. Dio, queridos hermanos, uvas agrias. No dio lo esperado. Es exactamente lo que hoy se nos está diciendo al corazón a todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Es exactamente lo que se está diciendo al corazón a quienes están siguiendo la transmisión de la Eucaristía desde sus hogares. El Señor quiere que demos fruto abundante cada uno de nosotros y que ojalá, queridos hermanos, esos frutos sean dulces como la miel. Es decir, que verdaderamente a todos y cada uno de nosotros, a quienes estamos aquí en la Iglesia Catedral, a quienes están siguiendo la transmisión de la Eucaristía, demos esos frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y exactamente fue lo contrario lo que hizo el pueblo de Israel. No empezó a dar verdaderamente los frutos, sino por el contrario, empezó a dar otra cosa, no lo que Dios quería y esperaba de ellos, que es lo que vamos a ver de manera especial en el texto del Evangelio, en donde el Señor Jesús, queridos hermanos, vuelve a retomar ese tema maravilloso. Y al retomarlo, pues ustedes acaban de escuchar la parábola con la que Jesús se dirige hoy, queridos hermanos, a esta comunidad, a todos y cada uno de nosotros, porque a partir de ahora ya no se está dirigiendo únicamente a ese pueblo de Israel, sino al nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Y ahí estamos incluidos nosotros. Ahí está incluido cada hombre y cada mujer de todos los tiempos. Y por eso
la manera como nos lo presenta en el día de hoy, queridos hermanos, dice que llegado el tiempo de los frutos, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la vendimia, va a enviar, queridos hermanos, 3 legados para recibir lo que le correspondía de la cosecha. Pero ¿qué fue lo que pasó con cada uno de esos emisarios? Los fueron cogiendo y los fueron sacando, los fueron matando. Al final dice en la palabra que hemos escuchado que por último envió a su propio hijo. Envía a su propio hijo pensando de que no le iban a hacer lo mismo que le habían hecho a los demás. Pero oh, sorpresa, también hicieron lo mismo con el hijo, porque se dijeron cada uno de ellos al ver que llegaba el hijo, mis queridos hermanos, simplemente este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Pues esta realidad, queridos hermanos, aunque aparezca en la palabra de Dios muchos años o siglos atrás, es una realidad que hoy también podemos decir se está viviendo entre nosotros. Es una realidad, queridos hermanos, que nos invita hoy a reflexionar acerca de nuestra vida de creyentes, acerca de nuestra vida de bautizados, acerca de la vida de todos y cada uno de nosotros como miembro de la Iglesia del Señor. Por eso, qué bueno que al escuchar este mensaje, no nos aprovechemos, queridos hermanos, de la palabra de Dios como lo hacían precisamente aquellos que tenían el poder temporal y espiritual allí en el Antiguo Testamento. No lo hagamos de esa manera, sino que la palabra de Dios, ojalá la vivamos, la disfrutemos, la saboreemos cada uno de nosotros y hagamos que la palabra de Dios, ojalá, queridos hermanos, nos ayude a vivir como el Señor nos pide a todos y cada uno de nosotros. Al final de ese texto escuchamos una pregunta que aparentemente es una pregunta sencilla. ¿Qué hará el Señor? ¿Qué hará el dueño de la viña con esos labradores? Y simplemente la respuesta dice, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Era la manera como lo entendían desde luego en su momento, porque habían sido formados, queridos hermanos, en esto que conocemos como la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Pero con Jesús no funcionan las cosas de esta manera. ¿No han leído ustedes nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Y esto va a llamar poderosamente la atención, queridos hermanos, a estos interlocutores del Maestro. Porque les va a decir, por eso les digo que les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Es decir, el primer pueblo, aquella comunidad que no respondió ni correspondió, queridos hermanos, al pedido del Maestro, al pedido del Dios vivo, al pedido del Señor. Sencillamente, ahora, queridos hermanos, esta palabra de Dios nos dice que la palabra del Señor, que el mismo Dios y Señor se da para todos y cada uno de nosotros, para un pueblo que verdaderamente responda como el Señor nos pide responder a cada uno de nosotros, dando fruto abundante. Claro, para ellos esto fue un baldado de agua fría, porque se sentían el pueblo elegido, el pueblo escogido, el pueblo de la gran propiedad. Pero el Señor aquí con la palabra que acabamos de escuchar nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, que tenemos que dar de verdad fruto abundante. Esa palabra de Dios que se ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros, no puede ser que nosotros mismos la pisoteemos todos los días. ¿Cuántos bautizados? ¿Cuántos miembros de la iglesia del Señor la han abandonado? ¿Cuántos bautizados, queridos hermanos, hoy sencillamente han ido regando de sangre los territorios, aquellos por donde nos movemos todos y cada uno de nosotros? Pues en esta fecha maravillosa, en donde nos encontramos para darle gracias a Dios en la Eucaristía Dominical, en esta fecha maravillosa, queridos hermanos, en donde se nos recuerda precisamente a todos y cada uno de nosotros de esta diaconía de la tierra, que estamos llamados, desde luego, a cultivarla, a cuidarla, y así como estamos llamados a cuidar la tierra, el ecosistema. Recordemos que el Señor en la primera lectura nos lo decía, organizó todo, cavó un lagar, arrendó, entregó ese lagar o ese viñedo a unos labradores que fueron inferiores, queridos hermanos, a lo que el Señor les pedía.
que no seamos inferiores ahora nosotros a lo que el Señor nos está pidiendo dentro de la iglesia, pero también fuera de ella. Que no seamos inferiores, queridos hermanos, a esa responsabilidad que el Señor nos está legando a cada uno de nosotros, pero también a aquellos que seguramente en los próximos días van a ser elegidos para regir los destinos de los municipios y de los departamentos, y que la palabra de Dios a ellos también les ilumine, nos siga iluminando a todos para responder, ojalá con creces, a esas comunidades en las cuales seguramente han puesto muchos de los que están siguiendo la Eucaristía su nombre para ser considerado en alguna de las alcaldías, en los consejos o en los departamentos para las gobernaciones. No es para servirnos, queridos hermanos de la comunidad, sino para servirle a la comunidad. No es para servirnos de la iglesia, sino para servirle a la comunidad de la iglesia. Y por eso, ¿cómo no pedirle al Señor en este domingo ya 27 del tiempo ordinario, que ojalá, mis queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, los que están siguiendo la transmisión de la Eucaristía, nos comprometamos en esta buena marcha de la iglesia, en esa buena marcha, queridos hermanos, ahora de la transmisión de la palabra del Señor a los hermanos, pero también aquellos que seguramente vayan a ser elegidos en los próximos días, sepan que serán elegidos para servirle a un pueblo, serán elegidos para servirle a unas comunidades, serán elegidos para servirle a unos departamentos, y no para que las personas se conviertan en borregos, ni de alcaldes, ni de gobernadores, ni de concejales, ni de los ediles. Es para servirle a una comunidad, y eso es lo que el Señor nos pide hoy a la luz de esta palabra que acabamos de escuchar, todos y cada uno de nosotros. Amén.